Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente les damos la bienvenida a otro episodio de Cátedra de Vida. Este es un programa que llevamos a cabo todos los miércoles con nuestros y nuestras docentes aquí en la Universidad Vasconcelos. Un espacio para conocer también las otras facetas de nuestros y nuestras docentes, fuera más allá del ámbito académico, más allá del ámbito de la docencia que día a día llevamos a cabo en cada una de las aulas. Y en esta ocasión pues toca el turno a posgrados nuevamente, y como invitada tenemos a la doctora Suheil Suárez Alonso. Bienvenida, doctora Suheil. Muchísimas gracias, maestro. La verdad es un honor estar aquí con usted, por supuesto, y con la comunidad Univas en general. Muchas gracias. Gracias nuevamente por participar con nosotros, por contribuir con sus conocimientos, pero en esta ocasión pues, compartir también otras facetas de su vida para que jóvenes, incluso docentes también que nos vean, que nos vayan a escuchar, pues conozcan también quién es la doctora Suheil Suárez Alonso. Y quiero empezar precisamente con eso, si nos puede decir quién es Suheil Suárez Alonso. Bueno, muchas gracias y mucho gusto a todas y a todos. Pues miren, yo en principio soy un ser humano, soy mujer y bueno, actualmente tengo 47 años. Soy una persona sensible, empática, soy una persona decidida, me gusta muchísimo pues empezar y terminar lo que me propongo cada vez que tengo oportunidad. Y yo creo que gracias a eso, pues sí, identifiqué a lo largo de mi vida que me gustaba pues aprender, sobre todo aprender. Soy madre también de un niño de 5 años, pues soy hija, soy hermana de tengo 2 hermanos. Mis padres, bueno, pues han sido pilares fundamentales para el ser que soy, y bueno, son quienes me han enseñado, por un lado, en el lado de papá, pues la honestidad, el tema del trabajo, del esfuerzo, de la continuidad, de lograr las metas y hacer que las cosas sean posibles. Y del lado de mamá, pues esa parte maternal, esa parte de alguna manera sensible, esa parte pues evidentemente de también hacer las cosas bien, ¿verdad? Las mamás nos enseñan a que pues hay que hacer las cosas correctamente, y bueno, pues en ese sentido creo que son parte de los valores, ¿no? La responsabilidad, el compromiso, ¿no? El tema de la puntualidad, ¿no? Entonces todo eso te lo enseñan los papás. Entonces soy hija de 2 personas increíbles, María Elena Alonso y Felipe Suárez, y obviamente pues bajo estos 2 pilares pues yo y mis hermanos pues somos parte de una familia, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ahora viene la siguiente generación, que es la generación de los sobrinos y los hijos, en mi caso un hijo, y bueno, que actualmente tiene 5 años, justo por el tema de prepararme y de estar en constante pues actualización. Bueno, pues ya fui una mamá, como se dice, longeva, una mamá que a los 42 años pues me hice mamá justo en la pandemia pero es una gran oportunidad, y fue una gran oportunidad de acercarme con mi hijo justo aún cuando estábamos viviendo una situación, una crisis mundial, ¿no? Pero bueno, ahora me toca a mí trascender a partir de él y a través de esos valores, inculcarle los valores que yo considero pues son fundamentales para que él tenga una vida socialmente aceptable, y bueno, pues eso es parte de quién soy como persona. Muy bien. ¿Es difícil llevar esta vida en el sentido de ser mamá y aparte estar en la docencia, en la investigación y en todos los proyectos en los cuales usted participa? Totalmente, es un gran reto, o sea, decir que no es una gran mentira. Yo creo que las mamás, particularmente cuando maternamos, aun cuando exista un papá o no, al final del día creo que somos las que tomamos más la batuta de la educación, de la formación, del acompañamiento que se le da a un hijo o a una hija. Es fundamental, o sea, a mí me parece importantísimo que las madres desde el minuto que empieza una nueva vida
pues a partir de ahí empieza el compromiso del 100%. Aquí no estamos hablando de un determinado momento en que le brindas al hijo, no, la mamá está al 100% con los hijos, y obviamente el conjugar esta parte materna con el hecho de ser profesionista y también ser profesional, que no es lo mismo. Es decir, yo puedo tener un título, pero si yo no con ética y con responsabilidad muestro lo que sé y hago, pues de alguna manera no hay congruencia, ¿no? Entonces, esa parte de comprometerte al 100% con ser mamá y al 100% con ser profesionista, al 100% con ser maestra o docente o catedrática, como le llaman algunos, no, bueno, eso digamos que no se fragmenta, eso está y así se maneja. Y el reto, claro que ha sido un gran reto, porque imagínense, yo 42 años de mi vida, pues fui una mujer profesionista unísona, sola, y de repente llega una vida nueva, y de repente no sabes cómo al principio te cuesta mucho conjugar esa parte del juego con el hijo, y aparte pues que tengo que leer y que tengo que publicar, y no es el tener que, sino yo creo que cuando tú eres mamá, tus prioridades cambian, ¿no? Y la prioridad, o sea, tu proyecto más importante es tu hijo o tu hija. Y ya pues lo demás que era en su momento una prioridad pues pasa a segundo término. Entonces y no con esto quiero decir que no logremos los resultados óptimos que deseamos, sino que tus prioridades internamente se modifican. Y pues ha sido sí un reto, pero ha sido algo también que me ha alimentado como persona y creo que me ha hecho mejor ser humano. Y entiendo que ha tenido muchos retos en la vida y también los ha logrado, ¿no? Satisfactoriamente o con éxito enfrentar esos retos, ¿no? Y uno de esos retos, de acuerdo a lo que usted me está comentando, es precisamente también la parte de ser mamá, que es lo que nos acaba de explicar. También todo el reto profesional, el reto de la formación de toda la vida, 42 años de formación, porque, bueno, un poquito menos, a lo mejor 40, ¿no? Porque empieza, ¿no? desde la educación inicial o el kinder, ¿no? Entonces, de estar constantemente estudiando, estar preparándose, investigando, publicando, porque es lo que usted ha realizado en ese tiempo. Usted estudió una licenciatura en Ciencias Empresariales, una maestría en administración, ¿verdad? Es correcto. Y un doctorado en Ciencias de la Educación y también estudios doctorales en Protección del Patrimonio Cultural y Desarrollo Turístico Sustentable, y ya una estancia postdoctoral muy, muy interesante. Bien, bueno, se entiende. Entonces, hablando de esto, que usted tiene mucha preparación académica, ¿por qué es importante sobre todo un mensaje, ¿no? Aquí a los jóvenes, a las jóvenes que nos están viendo, por qué es importante tener este tipo de preparación, estos niveles de preparación? Bueno, tú no descubres, como yo digo, siempre los padres te facilitan, te acercan a la educación formal, ¿verdad? Y también a la educación no estructurada, porque también hay cursos, talleres a los que uno como niño o niña pues asistes. Evidentemente mis padres tuvieron a bien orientarme hacia el camino de la educación formal y bueno, pues ahí estudiamos el preescolar, primaria, secundaria, pero tú no descubres realmente tu vocación hasta que la descubres. Es algo como muy insólito, pero muy curioso. Cuando hacemos este tipo de estudios vocacionales, pues a veces resulta que puede ser médico, puede ser docente, puede ser arquitecto, puede ser cualquier cosa, pero pues no, eso es lo que a lo mejor en algún punto quisieran tus padres, pero al final del día tú lo vas descubriendo sobre la marcha. Y bueno, pues evidentemente a mí me tocó descubrir mi vocación docente, justo pues yo creo que cuando estaba ya en mi primer trabajo. Yo estuve en una universidad pública sirviendo ahí como funcionaria. Mi primer trabajo fue de mucha responsabilidad, pero lo disfruté inmensamente. Yo tenía que mover a jóvenes ya. ¿Cuál era la responsabilidad? ¿Cuál era el cargo? Dirección de intercambio académico en esta universidad, y bueno, fue mi primer trabajo. Debía saber inglés y entonces el rector de la universidad en la que yo estudié pues me sugirió para esta otra universidad, y esta universidad dijo, bueno, va esta chica, ¿no?
Y bueno, yo en ese momento, cuando elegí justamente mi primer trabajo, tenía la oportunidad de elegir a 5 o 6 opciones. Yo me fui a Chambatel, chicos, nunca dejen de hacerlo, en la época de Fox, del presidente Vicente Fox. Yo egresé de la universidad con muchas inquietudes, muchas expectativas, y quería comerme el mundo, básicamente. Y bueno, la forma de comerme el mundo era que yo supiera que era capaz de que esos conocimientos adquiridos en la universidad pues podían ser en la práctica usados de forma óptima, y que yo podía hacer lo propio para ser empleable, ¿no? Entonces mi papá me ofreció hablar con amistades y decir, mira, hija, no tienes por qué pasar por ese filtro, tal vez yo te apoyo. Pero yo quería saber si era posible, y ¿saben qué? Sí es posible, porque estos espacios que abren las estructuras gubernamentales pues te permiten foguearte de una manera muy particular. Entonces yo llevé 5, recuerdo muy bien, 5 currículums, y los presenté, observé, me hice toda mi caminata en este tema de captación laboral, y obviamente, bueno, pues les quiero decir, y sin presunción, quedé en los 5 espacios, ¿no? Me acuerdo que apliqué a Cemex, apliqué a la Corona, apliqué a un banco, apliqué a una aseguradora, y apliqué a, no sé, a otra opción que no recuerdo en este momento. Pero bueno, y luego pasé a la siguiente fase. Algunas empresas aplican exámenes que te permiten saber si eres el perfil idóneo. Yo quiero comentarles que también, como estrategia, estos espacios a veces proponen puestos de que tú ves y dices ventas, no sé, auxiliar, pero estratégicamente ellos dicen, bueno, vamos a captar, vamos a proponer estos puestos, pero al final, si ven un perfil que supera esas expectativas, también lo pueden invitar a puestos mucho más estratégicos, y fue mi caso. Entonces, pero justo ese día que yo iba a firmar un convenio, después de haber hecho exámenes y de quedar en estas 5 propuestas, y que yo pudiera elegir la propuesta, ya sea por salario, por cercanía de casa, por el criterio que tomara, al final ese día recuerdo que el rector de la universidad de la que egresé me dice, ¿sabes qué? Hay una vacante en otra universidad, y pues yo quiero que vayas a hacer la entrevista, y si te parece, pues bienvenida, ¿no? Y me dio mucho gusto, y cuando llegué a esa universidad, ¿qué creen? Pues me di cuenta que mi vocación era esa, no sé cómo lo viví, y curiosamente era el salario más bajo de las 5 propuestas que yo pudiera haber elegido, sí, pero no me importó, como que yo me sentí ahí como pez en el agua, y acepté, y así fue. Y justo esta experiencia que usted nos cuenta de lo que vivió en esta etapa inicial laboral, ¿qué recomendación le daría, digamos, a nuestros egresados de aquí de la licenciatura, pero también de posgrados? ¿Qué camino deben tocar? ¿Qué decisiones deben tomar justo cuando se encuentran en esta etapa? Primero, no dejar de hacer cosas, no dejar de intentar, de explorar las oportunidades. A veces no las ves de primera mano, pero te las vas encontrando en el camino, pero si no te mueves, no actúas, pues no pasa nada. Entonces, en mi caso, bueno, yo no quería en realidad llegar otra vez a vivir a casa de mis papás y sentía que yo era ya una carga, ¿no? Entonces, aunque ellos no me lo mostraran, pero así lo sentí en su momento, entonces dije, no, bueno, vamos a explorar. Y cuando exploré fui encontrándome cosas y más cosas. Entonces yo creo que recomendación en principio es que exploren oportunidades, intenten cosas nuevas, y ahí se van encontrando inclusive con su vocación, y yo justo así la encontré, ¿no? Y lo que yo puedo decir es que la pregunta que usted hacía, ¿por qué llegar hasta un postdoctorado? Bueno, para mí la educación a lo largo de mi vida ha sido fundamental, porque el aprender me ha significado poder reducir tiempos. Acuérdense que hay 2 cosas fundamentales para mí: la vida, que eso, cómo agradecérselo de verdad no sé, a Dios, a nuestros padres, a todo lo que implica tener vida, y lo segundo, el tiempo. El tiempo es verdaderamente único e irrepetible, el tiempo se va y no regresa. Entonces, bajo ese criterio, cuando tú te preparas,
Y cuando hoy en día a mí me piden un proyecto de diferente índole, yo lo que les puedo decir a los jóvenes es que si tú te preparas suficientemente, si ocupas la educación continua y no dejas de aprender, cuando te enfrentas a este tipo de oportunidades, de proyectos a los que te invitan, ¿qué creen? Pues reduces tiempo porque sabes cosas, entonces aprendes metodologías, aprendes herramientas, aprendes idiomas, y todo eso que sabes pues hace que ese proyecto, que puede para uno ser muy complejo, pues resulte un poco más fácil, y entonces pues permita que tú tengas mejor calidad de vida, porque obviamente el tiempo cuesta y la remuneración de ese tipo de opciones y de posibilidades pues también te ayuda a mejorar tu calidad de vida. Justo eso, ¿no? La importancia de seguirse preparando, ¿no? O sea, no porque ya terminé una licenciatura, ya me titulé, ya tengo pues mi documento que dice que ya, pues ya dices, no, pues ya sé todo, y en realidad no, porque el conocimiento constantemente se va actualizando. Si las condiciones se van transformando día a día, entonces uno tiene que estar actualizado, ¿verdad, doctora? Entonces, no solamente con la maestría o con doctorado, sino con la educación continua, como usted decía hace un momento, ¿no? Es decir, cursos, talleres, diplomados, lo que realmente puede requerir en la vida diaria, porque se van necesitando pues herramientas que se requieren habilidades distintas en distintos ámbitos laborales. Ya nos decía usted hace un momento cómo le nace un poco la idea de la docencia, del interés, del gusto por la docencia, pero creo que sí me gustaría más que nos aportara un poco más de realmente qué le ha dejado la docencia, qué ha significado para usted la docencia. Bueno, como usted lo acaba de decir, la actualización. Sí. Yo creo que la docencia es una manera de siempre estar actualizados, ¿no? Y la investigación es precisamente para hacer, después de ser docente y de tener cierto nivel, sí es cierto, educativo, tener esa posibilidad de hacer análisis o crítica, ¿no? de objetos y de sujetos, ¿no? Entonces, a mí me parece que tanto la docencia como la investigación son fundamentales para la vida de un país, para la vida del desarrollo pues incluso de un estado, de una localidad, ¿no? Yo creo que entre más personas preparadas tengamos en un país, vamos a tener la posibilidad de escuchar mejores críticas. Y las críticas no son ni buenas ni malas, son críticas que puntualizan cosas que podemos mejorar, ¿sí? Esos países que nosotros vemos desarrollados y que los ponemos a veces como de ejemplo en términos de educación, en términos de medio ambiente, incluso en términos tecnológicos, pues es porque innovan en estos ámbitos justo porque se preparan, justo porque tienen esa capacidad, pero también esos conocimientos que permiten hacer aportaciones mucho más precisas. Y esas precisiones hacen que veamos ciudades más limpias, ciudades urbanamente sostenibles, mejor calidad de vida, un agua potable mucho más accesible a las necesidades de los humanos. Cuando vemos, bueno, estos trenes, tren bala y esas cosas, decimos, pues ahí está el conocimiento implícito, tácito, ¿no? O sea, tenemos acceso a tecnología, a facilitarnos la vida, ¿no? Pero hoy en día también ese conocimiento y esa investigación se debe capitalizar en otro enfoque de la evolución de la sociedad. ¿Qué quiero decir? Hoy en día ya no solamente es ver la calidad de vida resuelta en la facilidad de la vida con la que te manejas. Justo hace un momento estaba con mis alumnos viendo cuáles son esos inventos, cuáles son esas creaciones que tenemos hoy en día, que nos han hecho, sí, cierto, la vida más fácil, pero que tiene repercusiones negativas. Y ahí hablaba de la teoría de la relatividad, ¿no? Cuando Albert Einstein habla de justamente esta teoría, lo hace para hacer una aportación científica, pero después esto lo ocupan pues para hacer bombas atómicas. Entonces las repercusiones en la vida social son impresionantes. Entonces yo creo que hoy en día, en la época en la que estamos viviendo,
tenemos que pensar en que todas las aportaciones que hagamos tienen que ser sí en el orden de mejorar la calidad de vida, pero también hacerla sostenible, es decir, ver cuáles son esos impactos socialmente que pueden, o sea, sociales que pueden impactar a la humanidad, ¿no? Entonces, yo cuando hoy en día doy una clase siempre transversalizo el programa hacia el impacto ambiental. Entonces, ¿por qué? Porque todos somos medio ambiente y porque necesitamos, sí es cierto, tener agua accesible, pero no solo para esta generación, sino para las futuras generaciones. Entonces, todo lo que esta generación haga hoy en día repercute a las futuras generaciones y estoy hablando de mi hijo, no sé si llega a ver a mis nietos, pero por lo menos a mi hijo, y entonces estamos pensando en que hoy en día debemos hacer sociedades más conscientes, más sensibles, más empáticas sobre el mundo que estamos construyendo. Y más sobre todo en el ambiente que estamos viviendo, ¿no? En la ciudad de Oaxaca, donde pues, ya realmente ya no tenemos agua, más bien no tenemos agua en real. A la gente le llega cada mes, mes y medio, o por pipas solamente, ¿no? Entonces es un comentario bastante oportuno, creo, para nuestro contexto precisamente, doctora. Y bueno, aparte de toda esta formación académica y todo la docencia en el cual usted se ha desenvuelto, ¿en qué otros ámbitos se ha desenvuelto? ¿Qué cree usted que ha aportado más allá de la docencia y de la academia? Bueno, yo como les decía, encontré mi vocación en la docencia, efectivamente, pero creo que en el camino me he encontrado con la SUGEI, sensible a las circunstancias de los alumnos, he encontrado amigos, amigas, me he dado cuenta que pues que la vida es un suspiro realmente, la vida también da muchas vueltas y bueno, pues a mí me ha gustado como la lectura, me ha gustado la música, me gusta mucho la música clásica, el jazz. ¿Qué blues. tipo de lectura le gusta? Pues me gustan las novelas, cuando no hablo de cuestiones técnicas, porque como ya les comenté, pues sí hago investigación, entonces leo muchos libros técnicos, leo cotidianamente, pero me gusta mucho pues García Márquez, ¿no? Me gustan autores más actuales, también más jóvenes. Me gusta la pintura, me gusta el arte oaxaqueño, me gusta mucho el arte oaxaqueño. Adquiero de vez en cuando algunas piezas y me gusta mucho compartirlas. Espero que a mi hijo también le guste, porque me gustaría tener de alguna manera a un pintor en casa y veo que sí tiene habilidades. ¿Sí? Y la verdad que sí me gusta que sea, si no su vocación, por lo menos sea un gusto, un hobby, ¿no? He encontrado también en estas redes de investigación a muchas personas interesantísimas, me gusta hacer amistades, no soy muy sociable en términos de fiesta, pero soy muy sociable en el caminar, ¿no? En el cotidiano, ¿no? Me gusta mucho saber de las personas, sus vidas. He sido una persona que le gusta mucho tener amistades adultas, casi de mi edad, no digo tengo amistades, pero me gusta mucho aprender de la gente adulta o adultos mayores. Me llama mucho la atención. Por ejemplo, algunos amigos que en paz descansen ahora ya no están, pero que puedo referenciar es el maestro Rubén Vasconcelos Beltrán, el maestro Francisco Toledo, un señor que venía mucho a México y que me gusta referenciarlo es don José Félix Llopis. Él fue vicepresidente de Christian Dior, por ejemplo, y él venía a comprar, adquirir y a apreciar el arte oaxaqueño. Entonces, pues ese tipo de cosas que alimentan el alma, pues yo creo que las disfruto muchísimo en ese actuar, es de lo que más disfruto. Y ahora la convivencia con mi hijo, ¿no? Ahora me toca, estoy aquí en la academia, pero también me toca ir a la ABS, a la biblioteca, entonces estoy ahí corriendo, conociendo gente y vinculando. Y sigo conociendo gente. Y bueno, pues yo creo que no dejemos, dicen que en las culturas, que las culturas más longevas o las personas más longevas del mundo coinciden en que para llegar a una determinada edad tienen que estar ocupados, ¿no?
tienen que disfrutar de la vida cotidiana, bailar, no sé, platicar, ¿no? Ser sociables, ¿no? Entonces yo creo que aprendamos de esas culturas longevas, de esas personas longevas, lo más que se pueda, porque son quienes tienen la experiencia de la vida, y la vida se vive solo una vez. Entonces cuando llegas a una edad ya más adulta, pues te das cuenta que pudiste haber reducido el tiempo de aprendizaje si hubieras como interactuado o aprendido de otras personas, ¿no? Es aquellas que te dicen, ¿sabes qué? Conoce más a las personas, no te dejes llevar a la primera, cosas de esas que dices, sí es cierto, ¿no? Te van pasando y dices, wow, cuánto pude haber reducido en tiempo el aprendizaje, pero bueno, nadie aprende en cabeza ajena, y al final del día pues es eso, ¿no? Que a los jóvenes también escuchen a sus profesores, a la gente adulta, que vengan a espacios académicos en donde puedan retroalimentar, porque fíjense que no, como en Oxford, por ejemplo, en Cambridge, hay muchas formas de aprender, y algo que a mí me llama la atención es que yo decía, bueno, ¿por qué hacen tanta reflexión en estas universidades, no? O sea, tú quieres como que te den el método y la herramienta, y no, en realidad ellos a través salen a caminar y están experimentando, pero ya llevan una idea y la van construyendo y se toman el tiempo, y entonces escuchan a sus maestros, y bueno, es como un complemento de todo el hecho de cómo aprender. Y yo creo que para mí el enseñar hoy día a nivel posgrado en la Universidad Vasconcelos ha significado regresar al punto de origen, porque cuando yo empecé a dar clases, pues no solo tenía yo que aprenderme o aprender o recapitular sobre los conocimientos anteriores adquiridos, sino también actualizarme, pero también el hecho de que hoy con nuevas experiencias de vida, pues tú puedes aportarles en ejemplos a los alumnos, y eso te lo agradecen mucho los alumnos. O sea, claro, no todo es teoría, no todo está escrito, hay muchas cosas que les puedes compartir del día a día y que pueden ser una gran experiencia para ellos de aprendizaje. Desde luego. Yo la conocí, doctora, ¿cómo se llama? Dentro del ámbito administrativo, como responsable de la administración de una institución de educación superior. ¿Qué experiencia le dejó esa faceta para usted? Increíble, la verdad es que les platico otra etapa de mi vida. Yo pude haber sido rectora de una universidad muy prestigiosa aquí en el estado de Oaxaca, y bueno, ya era la opción, pero alguien llega, una persona ni siquiera de Oaxaca, sino de otra parte de la República Mexicana, de Tampico, Tamaulipas, y me vende una idea de una universidad que se enfoca a la formación exclusivamente en educación y a nivel de posgrados. Y entonces yo me di cuenta que en las universidades pues ya de marca, pues ya estaba todo hecho, solamente necesitaba uno sentarse en la silla y de alguna manera pues ir administrando el proceso. Entonces en esa decisión, cuando todo el mundo me decía, wow, pero ¿por qué no fuiste rectora de esta otra universidad que ya estaba como muy hecha en el estado? ¿Por qué no aceptaste? ¿Y por qué aceptaste una opción de ser pues rectora de una universidad que estaba pues que no tenía nada, ¿no? Que quería ser una universidad? Y yo les dije, porque a mí me gusta aprender, y bajo ese principio del disfrute personal, pues yo quería aprender a hacer de cero algo, ¿no? Efectivamente, entonces a mí me tocó construir de cero, construir una universidad, no solamente en el tema de infraestructura, sino la parte organizacional, sino la parte académica, sino la parte de los reboes, estos famosos del diseño curricular, instruccional, de liderar una empresa pues de nueva creación, y de romper en muchos esquemas, ¿no? Porque Oaxaca no veía a estudios de posgrados como un modelo de negocio, sino era como un complemento de las universidades en términos de crecimiento, pero sobre todo lo importante eran las licenciaturas, y yo como que rompí el paradigma, porque en esa época no había una universidad que exprofeso se dedicara al posgrado, y yo demostré que se podía sobrevivir como modelo de negocio a nivel posgrados. Y eso es algo que me llevó a la satisfacción personal,
porque me demostré que lo que yo estudié, que era la creación de empresas, pues sí que tenía yo habilidades para construir empresas y hacerlas rentables o sostenibles, y por otro lado garantizar que de alguna manera se podía promover la educación a otro nivel, ¿no? A otro nivel. Entonces, también otro reto que tuve en ese proceso fue, y que me satisfijo en su momento, fue que a quienes nosotros le ofrecíamos ese servicio a nivel educación, pues traían ciertas, usted sabe lo difícil que es hacer una tesis, tesina, una investigación de primera instancia. Entonces, cuando tú haces un proyecto enfocado a posgrados, pues tienes que hacer una tesis. Y entonces como que todo el mundo en esa etapa de mi vida decía, no, hay que buscar otras formas de titulación, y yo dije, no, yo me propuse titular a los alumnos vía tesis. Y entonces observábamos ciertas deficiencias de redacción, ciertas deficiencias de, para que vean que es de siempre eso, o sea, no es único ni es algo inalcanzable, no, pues de todo tipo, o sea, veías deficiencias para escribir, para leer, o sea, si tú no lees, pues cómo escribes, ¿no? Entonces, de análisis, de interpretación, en fin. Y entonces nos pusimos el reto, y quiero decirles que hasta que yo culminé esos 8 años de colaboración con la universidad en la que dirigí, pues logramos que todos los alumnos se titularan por tesis, y creo que esas tesis son una gran aportación para la educación en Oaxaca. Entonces, algo que a mí me satisface también es que vi a un alumno que entró sin gran expectativa, y vi a un alumno transformando su historia a partir de la experiencia vivida en la universidad que dirigí. Entonces ahora los veo liderando procesos, universidades, cosas muy particulares, y me da gusto porque además mejoraron su calidad de vida. Entonces, no solo es representar una universidad, sino ese impacto que tienen las decisiones para transformar la vida de las personas que creen en un proyecto que tú estás liderando. No, y justo eso es lo relevante, ¿no? De todo esto que usted me dice, de esas aportaciones que se llevan a cabo, que usted logró. Porque hablar de posgrados en México, en realidad es quienes estudian el posgrado es una gente privilegiada en términos de alcanzar, digamos, ese nivel educativo. Y quienes nos están viendo, realmente para unos datos nada más, a nivel licenciatura, en números cerrados hay 5 millones de estudiantes. A nivel posgrado no llegan ni a 500,000, es decir, es una cosa de nada. En Oaxaca tenemos en números cerrados 84,000 estudiantes de nivel licenciatura. En posgrado tenemos 4,000 y fracción, 4,500. Entonces es una cosa de nada, porque entonces esto quiere decir que, bueno, muchos jóvenes aspiran, digamos, a cursar una licenciatura, pero ya cursar una especialidad, una maestría y ni se diga un doctorado, pues realmente se vuelve un porcentaje pues mínimo. Ahora, ¿por qué es importante estudiar un posgrado desde su punto de vista? Usted que ha recorrido todos los niveles educativos y ha llegado hasta el posgrado, ¿por qué sería importante desde su punto de vista estudiar un posgrado? Yo creo que desde lo más básico a lo más complejo. Yo creo que si tú estudias un posgrado, pues refrescas, o sea, a nivel licenciatura, tú aprendes las generalidades casi de todo, ¿no? De todo lo que está establecido en tu programa de estudios. Pero si tú estudias un posgrado, te adentras a cosas mucho más específicas, aprendes más herramientas, metodologías, puedes ser más crítico, tienes más apertura. Con la experiencia de la licenciatura ya sabes a lo que vas. Ya no es de explorar, ya vas como con ideas un poco más firmes. Y si cuentas con profesionales o profesores que tienen la experiencia, el conocimiento, no, bueno, pues hacen de esa experiencia una experiencia mucho más certera en lo profesional. Entonces, estudiar un posgrado también te permite dar opiniones mucho más objetivas. Estudiar un posgrado te permite publicar, porque ya a nivel maestría o doctorado, inclusive aunque sea una maestría profesionalizante que no se dedica ex profeso a la investigación, ya te permite hacer estudios, ya te permite hacer análisis de contenido, ya te permite hacer redacción más técnica
¿no? Aquí perfeccionas léxico, aquí en los posgrados pues tienes que tener más bagaje, tienes que leer más, evidentemente. También es una forma de tener tiempo para ti. Cuando tú te regalas y te brindas un tiempo, es conocer otras personas, es escuchar a otras personas con ya una experiencia laboral o personal o de otra índole. Vincularse con líderes como líderes, usted, con líderes empresariales. Te relacionas, sí. ¿No? Te relacionas, entonces eso te da la oportunidad de verte más posibilidades laborales, ¿no? Entonces vas coincidiendo con gente que de alguna manera es interesante, ¿no? Incluso a partir de ahí puedes hasta generar una empresa, ¿no? Entre varios y ver quién va a ser tu futuro socio, ¿no? Entonces, son oportunidades importantes, ¿no? En términos ya de crecimiento, pues es un título que te da estatus, ¿sí? Antes decían papelito habla, pues quiero decirles que sigue ese status quo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Papelito habla, aunque haya personas que sepan mucho, si no cuentan con ese respaldo también de institucional, pues a veces es más difícil optar a oportunidades, ¿no? Entonces, como cuando existen becas a nivel nacional e internacional que te permiten moverte a otro estado o a otro país, pero ¿qué crees? Eres muy bueno en matemáticas, muy bueno en física, muy bueno en ciencias, pero ¿sabes qué? No sabes inglés, ¿no? Entonces también el posgrado, cuando te motiva a aprender otro idioma, pues te abre la posibilidad de otras opciones educativas, laborales, ¿no? Profesionalmente hablando. Y bueno, la experiencia misma lo vale, es una inversión, es verdad, es una inversión no solamente económica, sino también de tiempo, pero la satisfacción de haber culminado y de que te digan no solamente, yo siempre digo los apodos, ¿no? El tema de ser maestro, de ser doctor o postdoctor, pues son términos que deben apreciarse porque sí se desvela uno, sí te toma tiempo, sí dejas de hacer cosas por hacer la tarea, pero al final del día eso se compensa. Es una recompensa que no solamente te lo da el ser maestro sino también puede ser doctor sino además puede ser postdoctor pero no solo es el membrete, sino lo que tú lograste con tu esfuerzo, dedicación, el tiempo y la satisfacción de haber sido responsable y de haberte brindado ese tiempo para ser mejor y mejor persona, no solamente profesional. Qué interesante, doctora. Desde luego ya nos ha hablado de todos estos retos que ha tenido en su vida y que los ha logrado. ¿Tiene un reto pendiente actualmente, doctora? Sí, pero dice, este es mi siguiente reto. Pues entiendo que hay retos constantes, ¿no? Pero ¿tiene un reto ya y lo inmediato? Tengo muchos, todos los días pero tengo retos. Prioriza. Bueno, mi reto es que esto que les he dicho lo pongo yo en práctica todos los días. Y mi reto a muy corto plazo es el que yo haga de mi hijo un excelente ser humano, ¿no? Ser humano, y ojalá le guste pues la escuela, y ojalá algún día escuche esta entrevista y ojalá él vea aquí una oportunidad para seguirse preparando, ¿no? Ojalá que esto le motive y diga, mi mamá pensó esto y mira, ahora pues hice algo similar, ¿no? Yo creo que ese es mi reto, el que yo ese proyecto de vida con mi hijo lo comparta y pues que él tome las mejores decisiones de su vida para que pues de alguna manera siga aportando como ciudadano a su ciudad, a su estado, a su nación y a nivel internacional. Ese es el primer reto. Y bueno, los otros retos pues son los del día a día, que es poder seguir fungiendo como profesionista, como profesional en la docencia, en la investigación, el reto de poder de alguna manera contribuir socialmente, profesionalmente,
Y bueno, prácticamente serían algunos retos, ¿no? Que en los que existan estos espacios de encuentro, como son las universidades públicas y privadas. Las privadas la tienen más complicada, porque las privadas no tienen ¿cómo se dice esto? Un presupuesto del Estado o del país. Ellas tienen que subsistir, pues, ahora sí con los ingresos de la captación. Entonces son un reto muy importante para las universidades, pero si estas universidades se dan la oportunidad de crear este tipo de programas y de nosotros como profesores contribuir en esos programas, sumarse a esos programas, pues creo que gracias por esos espacios que se abren para que nosotros sigamos pues sumando a la educación. Bien, doctora, pues para ir terminando, ir cerrando ya, y cambiando casi radicalmente todo lo que hemos hablado, porque nos queda muy claro que la vamos a ver, o quienes nos vayan a ver posteriormente, que pues todos los retos que usted ha enfrentado y todo lo que hace el día a día profesionalmente. ¿Tiene algún pasatiempo, digamos? Bueno, como madre, mi pasatiempo muy personal y digo, aunque es mi reto y ¿Sí también le queda mi objetivo. algún tiempo? La verdad es que sí tengo varios pasatiempos, ¿no? Mi hijo es uno también, el hecho de pensar qué es lo que va a hacer, su proyecto. Yo en lo personal me gusta mucho hacer ejercitarme poco, pero gradualmente ser constante, hacer bicicleta fija, me gusta escuchar música mientras tanto y a veces duplico acciones, soy multifuncional. Estoy haciendo un poquito de bicicleta fija y leyendo. Disfruto mucho meditar. Creo que meditar me gusta mucho. Creo que les recomiendo mucho que cierren los ojitos, respiren con calma y piensen y se visualicen en las personas que son y las que quieren ser. Y cómo se ven a futuro, ¿no? A un futuro de corto, mediano y largo plazo. Yo creo que ese ejercicio te ayuda mucho a pararte hoy en dónde estás y todo lo que te falta por hacer para que no dejes de hacer lo que deseas hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, quisiera, después de ver a mi hijo ya un poco realizado, pues ya estar en la sierra, por ejemplo. A mí no me gusta mucho la naturaleza. Sí, me encanta la naturaleza, amo la naturaleza. Entonces, como que estar ahí ya como ermitaña, me encantaría. Entonces digo, bueno, voy a construir ese escenario para llegar a ese punto, pero sin dejar de vivir el día a día y en darte esa paz que necesitas para seguir adelante en todos tus compromisos o propósitos. Bien, pues quienes nos están viendo, esto es Cátedra de Vida en voz de la doctora Suheil Suárez Alonso. Entonces, pues con eso cerramos. Me gustaría que nos diera pues un comentario final, una invitación para, sobre todo los jóvenes, ¿no? Las jóvenes que nos estén viendo con respecto a todo esto. ¿Qué les recomendaría finalmente para cerrar? Bueno, recientemente, por muchas circunstancias, me he adentrado a entender un poco más sobre el ser, hacer y tener. Y creo que lo más importante es que sean personas, no dejen de ser auténticos, no dejen de ser ustedes. A pesar de que la sociedad tenga ciertos propósitos para ti o para el mundo que nos construyen, no dejen de ser ustedes, ¿no? Defiendan mucho sus ideales, sus sueños, para que sean y al ser puedan hacer cosas que coincidan con su sentir, con su autenticidad, con sus ideales. Y eso, por añadidura, créanme, por experiencia se los digo, les va a permitir tener, ¿no? Entonces, tener lo que quieran, ¿no? Entonces, visualícense primero desde el ser para hacer y tener. Muchas gracias. Pues muchas gracias por compartir su parte de su vida, doctora, y pues con esto terminamos. Esto fue Cátedra de Vida y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos.